Entonces, en esta ocasión, la joven investigadora Janis Zúñiga nos va a guiar en la constitución de un clasificador binario, un detector de cetosa, para aprender precisamente a hacer clasificación en esta secuencia de enseñanza. Entonces, ya ella nos va a decir, ya estamos acá en una carpeta llamada número 1 sobre clasificación binaria, y ella nos va a decir, bueno, ya qué es lo que debemos de hacer después de que tengamos una carpeta en la que vamos a hacer una práctica de clasificación binaria. ¿Qué tendríamos como que hacer? Listo. Ahora hay que crear el cuaderno de Python. Eso, entonces ya nos dice, bueno, hay que crearlo, entonces te vas a... siempre se va como a si no está, porque si está por acá en otra cosa, entonces se va acá a las... ¿Cómo lo llamaríamos a eso? A las hojitas, a las hojas, ¿cierto? Como a las hojitas, donde se va a mover dentro de la carpeta donde esté posicionada y se va a nuevo archivo o a hojita más, nuevo archivo. Y escribe detector cetosa punto NB, excelente, profe, muy bien. Entonces ya nos quedó, siempre hay que poner la extensión cuando está acá, porque dependiendo de la extensión él entenderá, es cuaderno, es un archivo Python o .py, o es un archivo R o R Markdown. Entonces es cuando se constituye el archivo que usted le dice de qué tipo es, y eso también le dice a él entonces en qué lenguaje de programación va a trabajar. Después de que lo tiene ese cuaderno, que aquí ya nos apareció detector de cetosa.ipynb, ¿qué haremos? Bueno, se le pondrá un título a ese cuaderno, pero en esta parte esa línea es una línea de código, por lo tanto hay que pasarlo a la línea de texto, que es Markdown. Y eso lo hacemos, eso es correcto. Hay un atajo en el teclado, pero no recuerdo en estos momentos si es la D o es la Y. Sí, como, por ejemplo acá usted se puede guiar porque aquí aparece más código y le genera una nueva línea de código, más Markdown y le genera una línea de texto, más Markdown. Y el atajo de teclado, como es una línea Markdown, es con M. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y me paro sobre ella, entonces aplico la M y se convierte la de código en línea Markdown, o línea en la que se puede trabajar edición de texto formateado, edición de texto científico, en el que nos permite utilizar lenguaje HTML, lenguaje LaTeX y lenguaje Markdown para edición científica. Entonces ella nos dijo, Janis, de que íbamos a generar el título, entonces le das clic sobre la línea para que entre a ella. Una cosa es estar fuera de ella, otra cosa es estar dentro de ella. Fuera de ella para cambiar su naturaleza y generar nuevas líneas con la B, por ejemplo, nuevas líneas de código. Y cuando estás dentro de ella, ya ahí sí, numeral, espacio y el título, así, detector de cetosa. ¿Eso qué es cetosa? ¿Cetosa eso qué es? Profe, importante que al momento de crear el cuaderno, para darle nombre a ese cuaderno no se deben de dejar espacio, porque no va a crear el archivo. Nunca se debe dejar espacio, se debe utilizar sea guión bajo o guión medio para reemplazarlo por la tecla espacio. Eso, muy bien. Muchas gracias, Janis. Sí, es decir, que el nombre del archivo nunca le vamos a dejar espacios. Eso es una costumbre muy sana en este tipo de espacio de programación, de utilización de Python para la ciencia de datos, de R para la ciencia de datos. También nos lo ha dicho otro científico llamado Edimer, que los nombres de los archivos sean sin espacios. Donde quieras dejar más bien como un espacio, más bien pones un guión bajo o guión al medio, como nos lo dice bien Janis. Y es bueno, como dentro de un detector de cetosa, uno decirle a la gente, convierte la línea en de texto y entra en la línea y inmediatamente abre paréntesis angulados, es decir, el símbolo de menor y mayor,
él de una vez al poner menor pone también el de mayor. IMG SRC, espacio SRC igual, y entre comillas simples o comillas dobles que le gusta más a la gente, ponemos la URL de una imagen que traigas de manera respetuosa de internet. Por eso vamos a conservar la URL para saber de dónde viene, cuáles son los derechos de la imagen, para ilustrar a las personas qué es eso de Setosa, qué es eso que queremos detectar. Entonces nos vamos a internet y le decimos, bueno, tráigame imágenes de Setosa. Setosa, en realidad son flores de iris, le pones así y él te trae imágenes efectivamente de ese tipo de flores. Y en realidad te trae de las tres, de las que son flores de iris de tipo versicolor, setosa y virgínica. Esta imagen, por ejemplo, la puedes capturar, la copiamos su URL, copiar la dirección de URL, y en nuestro cuaderno esa URL la dejamos aquí entre comillas como una cadena de caracteres. Aquí quedó muy larga, entonces le decimos control Z y devolvemos otra vez a internet y le decimos no, entremos a la paginita cuando nos quedan esas URLs tan largas, o creo que es que hay un software que permite acortar las direcciones de internet. Eso me lo enseñó, creo que fue el investigador Jainer David Pájaro. Aquí bajamos a creador, mire que aquí también le van, y tomamos la URL de la imagen, copiar la dirección de enlace, y mire como ya nos lo entrega, ya nos entrega más cortico. Entonces ahí sí ya tomamos como que la imagen de donde debe ser, y así en nuestro cuaderno al correr él nos debería traer esa imagen. Aquí no nos lo quiso traer por alguna razón. No es usual que pase, siempre por lo regular pasa, la imagen entra, entonces vamos a copiar otra vez la dirección, a ver, copiar dirección de enlace, a ver si de pronto fue un error. Al copiarla, control V, parece que no tiene problema, y de pronto es que está protegida para que nada más pueda ser vista a partir de la página. Entonces puede ser una imagen protegida, entonces uno dice, bueno, pues vamos a una que de pronto no esté así protegida. Entonces, de pronto esta que también tiene setosa versicolor con negrito, es nada más como porque se vean las tres, la comparación de las tres. La setosa creo que es de las flores de iris más chiquitica, entonces nos vamos a ella a ver si de pronto ella no está protegida, copiamos la URL, aquí ya está, copiar la dirección, la copiamos acá. Porque me tocó hacer un proceso de Corrupción. Mira, de la traía metida de la falda a mí. Ay, Que me daba pena esa filota. Entonces, como yo no podía entrar hasta allá, me dejaron entrar. Y le dije, es que el niño no tiene. Entonces, bueno, pero como yo cerca, me la metí aquí bajo la falda. Mira qué cosa acá. Eficiente. Se llama la mezcla de edición. Gracias, amor. Muchas gracias. Ahí está la de nosotros que nos vamos por la casa y se nos olvida. Sí, está por allá. Ese también. Me Ahí. dieron azul, me dieron una verde. Mira que esa sí no está protegida. Esa sí no está protegida. No, es que te Vamos a las flores que te gustan a ti, mira. Te puedo dar. Ay, hermoso. Las setosas es como de dimensiones más pequeñas, pero la versicolor es una belleza. Me parece la más bonita. Es así, ya ilustra a la persona. Ahora, ¿qué hacemos más, Janis, para constituir este clasificador o este detector de setosa? Porque nos van a dar un dataset que tiene atributos para versicolor, virgínica y setosa, y lo que va a hacer el detector es para cada vez que se pase una instancia o unos atributos de una flor, él diga es setosa o no, es setosa o no. No le va a importar sino decirnos si es setosa o no. Por eso lo llamamos detector de setosa o clasificador binario, porque nada más van a haber dos clases. La clase positiva es ser setosa y la clase negativa es no serlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se deben de llamar a la librería o se deben obtener los datos primero? Obtener los datos, perfecto. Entonces, bueno, y es bueno escribirlo, pero de pronto hoy escribir el título, obtención de datos, eso también se lo vamos a dar a la gente. De pronto hoy, bueno, pues obtener, entonces from sklearn.datasets, porque Sklearn tiene un módulo para obtener datasets gratuitos para hacer prácticas de aprendizaje.
y le pones load iris, load de cargar, y es load iris, pero le dices que la importe, import a esta función llamada load iris, load iris, y si usted lo corre, pues él le va a decir, va a conectar el kernel, porque por primera vez estamos este cuaderno arrancando en una línea de código, entonces se tarda un ratico conectando con kernel y esa parte va a ser la más larga. Nos dice que tenemos una versión de Python 3.9.12 y mira que aquí ya nos conectó el kernel y ya ahora está corriendo la línea. En este caso ya lleva más de 6 segundos, 7 segundos en cargar la función, y cuando la carga generalmente tomamos unos datos X y unos datos Y con asignación múltiple, unos datos X y unos datos Y, unos datos X de atributos y unos datos Y, llamando a la función load, y él nos lo completa load iris, load-iris, y le dices que return XY, y él te completa igual true. Es para decirle que los datos que nos retorne los atributos en un arreglo de NumPy X y las etiquetas en un arreglo de NumPy Y, para que nos lo entregue como arreglos de NumPy, no como data frame. Profe, pero hay que llamar la librería. O no sé ya importa. con eso él los carga. La librería de la que estamos tomando es sklearn, el módulo dataset. Entonces en esta primera línea hemos tomado de una librería, de un módulo específico, una función que sirve para traer los datos. Una manera. Esa es una librería. Ahora vamos a necesitar otras librerías, así como Jaime lo dice bien. Otras librerías para seguir este proceso de constitución del clasificador. Como Matplotlib que se utiliza para graficar. Eso, excelente. Entonces ahí es donde le decimos import mat, y queremos siempre venderle la idea a la gente, matplotlib.pyplot como PLT. Ese seudónimo que nos dice cada vez que vayas a utilizar algo de ese módulo pyplot, pues no tienes sino que escribir PLT y el nombre de la función que requieres de ese módulo para hacer la tarea de visualización que quieras hacer. Entonces ya nos dijo una de las librerías que hay que importar, le damos play y efectivamente él nos la trae, y ya Janis nos va diciendo qué otras también necesitamos ir importando. Entonces ahora sí que ya tenemos los datos, Janis, que hacemos más para este detector de cetosa. Se deben de visualizar en una tabla. Sí, visualizar los datos, ¿cierto? Entonces ya nos dice mejor visualizar los que son cetosa y los que no lo son. Entonces con un color los que son cetosas, de pronto la clase positiva ella nos dirá qué color quiere y no ponérselo, y la clase negativa en qué color quiere. Entonces ya nos dice que pues ya que tenemos los datos, visualicemos. Entonces ponemos aquí visualización de los datos, visualización de los datos, y ya nos va guiando, nos va diciendo, bueno, ¿cómo hacemos? Lo que queremos es vender la idea de que no te preocupes por la codificación, sino por saber la metodología, porque los códigos te los regala la comunidad. Entonces usted simplemente, quiero visualizar con Matplotlib unos datos. Entonces de pronto hasta podemos hacer el ensayo para que venderle a la gente, no, tranquilo, no se tiene que aprender esos códigos, sabe que hay que visualizar como les ha enseñado la investigadora Hannes. Bueno, pues, no me acuerdo cómo es el código, pues entonces visualización datos con datos de iris con Matplotlib. Entonces que hay una gran comunidad que le dice. Entonces nos debe, esa comunidad yo creo que no nos va a dejar solos y nos va a decir, bueno, ¿y cómo lo escribimos? Entonces vamos a ver qué dice. De datos de iris con Matplotlib. Vamos a ver si nos trae. Ya nos dice como, dígame el código, porque es que el código es el que molesta. Dígame cómo escribo. Entonces pues muy probablemente la comunidad le trae, vea aquí visualización de datos, cómo hacer un scatter plot, cómo hacer un diagrama de líneas llamado plot,
o un scatter plot, que es un diagrama de dispersión o diagrama de puntos, un histograma, un gráfico de barras. Entonces para cada uno de ellos te va a dar muy probablemente el código. Entonces dice, pero yo quiero es un scatter plot con Matplotlib. Entonces aquí, porque nos está diciendo, ¿verdad? Con Pandas también puedes hacer scatter plot, gráficos de líneas, histogramas y demás. Pero con Matplotlib también, nosotros lo vamos a hacer con Matplotlib porque Hani nos ha dicho, bueno, con Matplotlib. Entonces, hagamos un scatter. Un scatter es un diagrama de dispersión. Entonces, mire que aquí le dice, vea, así. Entonces nos regala el código, vea. O sea que nos regala que es que, vea, con la función scatter. Escribes plt.scatter y le dices cuáles datos quieres visualizar. ¿Cuáles datos? Entonces, bueno, entonces nos traemos ese código. Y él, mire que nos está diciendo, es que vea, de las flores de iris puedes graficar en un scatter, un diagrama de dispersión, este atributo contra este, longitud de sépalo y ancho de sépalo. Pero ¿cuáles quiere Hannes esta vez? De los 4 atributos, que es longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo, ella cuál par de atributos quiere graficar, porque vamos a graficar es por pares, porque vamos a hacer diagramas bidimensionales, un atributo para el eje horizontal, un atributo para el eje vertical. Entonces, ¿cuáles quieres tomar? Si los de sépalo o los de pétalo. Trabajamos con pétalo. Entonces, los de pétalo no son la primera y segunda. La primera y segunda es sépalo, la primera y segunda es alrededor del sépalo y la tercera y cuarta es alrededor del pétalo. Entonces ya nos dicen, no, tomemos esos. Entonces, tomamos este código, nos vamos a Visual Studio Code, lo ponemos aquí y le decimos, vea, como nosotros no lo llamamos X cuando tomamos los datos, no lo llamamos iris, sino X a los datos, entonces no vamos a poner iris, sino X. Y como queremos es lo del pétalo, el pétalo me decías. Entonces el pétalo es tercera y cuarta columna. La tercera, usted le dice 2 puntos, coma, la tercera es la indexada con el Python empieza en 0 para la primera, 1 para la segunda, 2 para la tercera, y queremos la tercera, entonces el 2. Entonces la segunda, entonces la tercera, perdón, contra la 2 puntos, la cuarta es con índice 3. Así ya tenemos la longitud y el ancho de pétalo comparados. Ya cuando los hacemos todo, ahí va a tomar todos los datos. No solo, pero cuando quieres nada más los de setosa, porque son 150 datos, los va a tomar todos. Entonces, ¿qué le decimos aquí a Hannes para que diga, no, nada más quiero la setosa? Entonces le ponemos aquí otros corchetes y decimos, la setosa, ¿con qué está codificada? ¿Con qué número? Setosas, no recuerdo si es con la 0. Cierto, es probablemente con la 0. Y la persona, como le estamos enseñando a la gente, ¿cómo ve eso? Pues puede llamar a la función con nombre iris, crea una variable iris a través del operador de asignación igual y llama a la función load iris, y eso así sin el return xy es para que nos traiga los datos de una manera más completa a través de una estructura de datos llamada bunch, que es una estructura parecida a un diccionario, para que nos traiga más información, para uno recordar cuál es la etiqueta para la setosa. Entonces él nos dice, vea, con iris.keys nos habla de y cuáles van a ser las claves. Para hacer la información tienen las claves data, target, frame, target name, descript, eso es de descripción, future name, field name y data módulo. Entonces uno dice, pero necesito las target names, los nombres de las variables objetivos, y también las target names. Entonces, bueno, pues entonces le decimos iris.target y él nos lo trae, mire, nos completa target names y él nos dice, pues las clases son setosa, versicolor y virgínica, y como dijo primero setosa, a esa es la que va a indexar el 0, porque claro, Python es muy ordenado y al primero lo indexa con el 0
el segundo lo indexa con el 1 y así. La numeración empieza con el 0. Eso, entonces lo que usted sospechaba es correcto, profesora, bióloga, investigadora, que la indexación de cetosa es con el 0. Entonces le decimos, vea, como el objetivo es Y, compárenla con el 0. Y para comparar es doble igual. Y así nos va a graficar solamente la de todos los datos en cuanto a la longitud del pétalo y al ancho del pétalo, solamente las longitudes de la cetosa. Entonces le decimos correr y miren que, bueno, dice, bueno, no, pero es que no sé qué hacer, aquí nos aparece un type error. Eso también es lo que queremos enseñar en la comunidad. Bueno, y cuando haya errores, ¿cómo los gestiono? Así, pero es que miren que es que usted aquí puso unhastable slice, como que no pudo graficar por alguna razón, un error de tipo. Pero es que acuérdense que aquí los datos antes los habíamos tomado como X, no como iris, entonces ambos con X, porque los datos estaban denotados con X para las medidas de las flores y con Y para las etiquetas. Entonces utiliza, si voy a graficar, entonces con la X, y aquí corremos de nuevo. Y así le decimos a la gente cómo gestiona un tipo de error como ese. Les queremos que la gente no se bloquee. Así, entonces ya hemos graficado la cetosa. Pero ¿qué te molesta, investigadora Janis? ¿Qué te molesta? Nada. Ahora seguimos con la parte de clasificación. Bueno, pero ahí graficó la cetosa, pero como queremos es separarla de las que no lo son, entonces también grafiquemos las que no lo son. Entonces me dice, bueno, pues las que no lo son, y esta parte me gusta, ¿verdad? Entonces dice, entonces en una nueva línea, llamando otra vez a la función scatter, o de graficar, ya a las que no lo son, ¿quiénes son? Las que son indexadas con diferente del 0. Entonces le dice, diferente en Python es signo de admiración igual, diferente de 0. Así, porque las que no sean indexadas con el 0, a las que sean diferente de 0. Entonces esas son las que no son cetosa, porque son las que están indexadas con el 1 o con el 2, o sea que son virgínica o versicolor. Entonces es porque queremos mostrar las dos clases, la clase positiva y la clase negativa. ¿Está bien? Sí, lo importante. La familia es lo importante. Ya vean que lo que me regañaron a mí. Y tienen toda la razón. Entonces mire que aquí nos aparecen las dos clases. ¿Qué te molesta? ¿Qué le quisieras como cambiar? Profe, como es clasificación binaria, se debe dividir a través de una línea. Sí, encontrar esa línea, porque en este caso esas dos clases, la clase azul y la clase naranja, vemos a partir de este scatter plot que son linealmente separables, es decir, que sí puede existir una línea que separe los buenos de los malos, los azules de los naranjas. Eso es clasificar, encontrar esa recta es nuestro objetivo. Hasta ahí es como cuando Janis ya llegue ahí, ya nos ha enseñado lo que necesitamos. Hacer clasificación binaria es encontrar esa recta que divide los azules de los naranjas, la cetosa de las que no lo son. Y como queremos promover la lectura de esos gráficos, antes de seguirlo, siempre nos gusta dejarle título al gráfico, nombre al eje vertical o al atributo Y nombre al eje horizontal o al atributo X, para que las personas puedan ver qué atributos son los que se están comparando. Janis nos decía en la investigación, y es que mire que el que los azules quedaran en esa esquinita quiere decir que las longitudes y los anchos de una cetosa son muy chiquitos. Mira, están en un rango pequeño. Están en un rango pequeño. En cambio, miren que esta está en un rango, vean, longitud de pétalo mayor a 3 y ancho de pétalo mayor a 1 centímetro. Entonces es así. Entonces las que no son cetosas son flores de dimensiones muy grandes. Las que son cetosas son de dimensiones muy pequeñas. Eso no dice el gráfico. Entonces, como para facilitar esa lectura, uno le debe poner plt.title para título, plt.title
X label para el nombre del eje horizontal y plt.glabel para el eje vertical. Y siempre son cadenas de caracteres, entonces siempre entre comillas dobles, entonces ponemos comillas dobles. Y es porque en esta promoción de la ciencia de datos es muy importante que el gráfico sea fácil de leer. Y le vamos a poner una leyenda. Entonces con plt.legends, legend, y él me lo completa, de leyenda. Y es para poder que él, digámosle, pongámosle una etiqueta a los buenos, así. Una etiqueta, o sea, un label con una cadena de caracteres a la cetosa. Y un label a los que no son cetosa. Label a los que no son cetosa. Entonces, con comillas dobles que le gusta más a la gente, no cetosa, o los que no lo son. Uno también le puede poner otro nombre, es decir, la clase negativa, y esa es la clase positiva. Sí, gusta mucho, porque por ejemplo en clasificación binaria en un banco, la clase positiva puede ser a los que les presto, y la clase negativa a los que no, así. Entonces, el título, pues ella nos dice que nos está enseñando clasificación binaria, específicamente un detector de cetosa, y nos ha expresado que esto le gustó, que es una cosa fascinante. Entonces, mira, y entonces, ¿y cuál es el X label? Es el nombre del eje horizontal. ¿Y cuál sería en este caso? Ese sería longitud de pétalo, no. Ajá, cierto, y usted le diría a la gente, y si no te acuerdas, porque no, pues que estamos aprendiendo. Entonces le decimos iris.future names. Y mire que él lo completa. Entonces, future names. Entonces él le dice, vea, es que el primero va a ser, de los 4 atributos en las flores de iris, es longitud del sépalo, ancho del sépalo, en centímetros. El tercero va a ser longitud del pétalo y el cuarto va a ser el ancho del pétalo. Como ella nos dijo que mejor vamos a clasificar en términos de estos 2 atributos, entonces el primero para el eje horizontal es la longitud del pétalo y para el eje vertical el ancho del pétalo. Y si quiere forzar a aprender inglés, entonces escribe petal length y petal width. Así, porque ella nos está forzando a aprender inglés. Entonces vamos a escribir petal length, GHT. A mí siempre me da dificultad el G, es GTH, mirate. GTH, así le pasó a Joseph, GTH. Bueno, entonces aquí petal width. Y ese creo que es WIDTH. Entonces ambos con TH. Bueno, entonces ya nos tenemos, y mire que cuando le ponemos esto, mire el gráfico como se vuelve, muy fácil, mira, ya es un gráfico con título, con nombre al atributo vertical, nombre al atributo horizontal y una leyenda para decir, vea, los azules son la cetosa y los naranjas son los que no lo son. Entonces facilitar la lectura a las personas. Eso es facilitarle. Hombre, otros dirán, ¿y si fuera cuadriculado? plt.grid, de grilla. De grilla o cuadrícula. Es que esa palabra grilla aquí no es apropiada. Mal. Entonces mire que ya nos queda así. Porque así con cuadrícula sí se ve más que de uno o más longitud de ancho de pétalo son los que no son cetosa. En cambio, los que son cetosa tienen un ancho menor a 1, de abajo del 1, un ancho de pétalo menor a 1. Es como que facilita la lectura el que sea también cuadriculado. Entonces, constituir un gráfico que comunique bien la información, eso es una de las competencias que se deben adquirir. Pero no es la más importante es interpretarlo, porque ya los múltiples software, el IDEAM y demás que entregan los datos, ya nos entregan eso graficado, nos entregan todo. De hecho, un ejemplo de ello es que en Antioquia Mira Su Cielo, en la página principal, él ya nos entrega los datos graficados. Usted simplemente lo permite visualizarlo, y aquí también eso ya viene el gráfico listo. Lo que tienes es que leerlo o interpretar qué es lo que te quiere decir. Entonces es por eso que en esta propuesta nos centramos en
saber interpretar esta información. Eso que Janis nos enseñó de ver que si estos punticos azules están en esta esquina inferior izquierda, significa que el pétalo y el pétalo de la setosa es pequeño y que el peso de las que no son setosa es grande. Entonces, que esas son las interpretaciones a las que vamos, entre otras, y la separabilidad lineal también. Entonces, todas esas inferencias se ponen después de siquiera 5, 6, 7 inferencias alrededor de un gráfico. Esos gráficos, por lo general, este gráfico es multidimensional porque tiene 1, 2 dimensiones y el color es la tercera dimensión. Entonces tiene 3 dimensiones, multidimensional, un gráfico multidimensional. Después de que ya tenemos visualizados los datos, Janis, ¿qué hacemos? Profe, la clasificación, la El clasificador, ¿cierto? ¿Y cómo se halla esa línea, Janis? ¿Cómo es que se halla esa la cosa? ¿Y cómo hallo cómo hago que un banco pueda, en virtud de unos atributos, una información de un cliente, saber a quién le presto o a quién es mejor prestarle, quién posiblemente sí me va a pagar y quién no? Entonces, y en este caso, quién es setosa y quién no lo es. Entonces, ¿quién nos hace esa magia? No recuerdo así. Eso es como esa cosa de como, ¿qué será? Entonces, un clasificador binario, usted le puede pedir eso a la comunidad. Entonces, queremos vender la idea de que si no se acuerda, pues usted simplemente pone qué es lo que está tratando de hacer. Quiero vamos a ensayar un clasificador de setosa En Python. Pues, en Python, ¿cierto? Nos dice ella que no, en Python, ve, que quede en Python, para que también la gente diga, bueno, y si lo quiero es en R, entonces lo busca en R. Algoritmos de clasificación, y él aquí nos trae información, nos trae videitos y demás, de cómo nos orientan a hacer esas cosas. Entonces ya, y mire que aquí le dicen, vea, es que de alguna manera es que hay que utilizar a scikit-learn, que a veces no simplemente se le abrevia con sklearn, que es la librería que es muy buena para Machine Learning. Para Machine Learning, una librería que nos trae muchas funciones para constituir modelos de Machine Learning. Sklearn o scikit-learn es como de kit científico para el aprendizaje. Entonces nos traen como la información, y si usted lee otro, probablemente le trae hasta el código, ¿cierto? Entonces veo que es que esto tiene un cubrimiento muy grande para que las personas no tengan que preocupar por aprender código. No, el código no es lo importante, sino la metodología que Janis nos está enseñando. Así, después de visualizar los datos, ahora sí clasifícalos, ¿cierto? Bueno, dice que ya podemos clasificarlo. ¿Quién no lo clasifica? Pues se tarda un ratico en traer esa información. Vamos a ver si nos trae ese recuerdo. Entonces, como venderle a la gente de que tranquilícese, eso ya viene. Entonces, miremos a ver por acá qué nos va a traer. Definición del proyecto, nos trae imágenes, obtener los datos. Aquí nos dice cómo obtener los datos. Dice que de la función pandas, de la librería pandas, también se puede traer a iris. Con la función read iris, leyendo a iris.csv. Bueno, aquí nos muestra de manera tabular los datos. Aquí nos muestra los atributos de manera listada a través del método info. Pero nosotros queremos es el modelo. Aquí nos dice visualización de los datos. Vea, como nos enseñó Janis con Maplotlib. Así, quiere visualizar los datos. Una página que lo lleva de la mano. Vea, quiere ir, vea el código. Y aquí ya le dice, bueno, para visualizarlo, todo el código que Janis ahorita implementó. Mire aquí el scatter plot. Este video que yo quiero hacer, clasificador no binario, ¿cuál es el otro? Multiclase. Multiclase. Sí, Mire. que ya te queden las 3 clases. Las 3. Por ejemplo, y será muy rico hacerlo con cómo Guerrero nos enseña en el 3er capítulo para clasificación multiclase, y también cómo se hace con redes neuronales, que también Guerrero nos enseña ya en el capítulo 10. Entonces, cómo hacer clasificación multiclase con Machine Learning y con Deep Learning, con Machine Learning y con redes neuronales. Entonces aquí ya después le dice, bueno, ¿y cómo va a ser el desarrollo del algoritmo?
Vea, entonces aquí le dice, vea, bueno, hay que dividir el entrenamiento de testeo, en este caso no lo vamos a hacer, pero mire que de sklearn, de modal selection, importa la función que divide, porque split es dividir, divide en los datos en una parte para constituir el modelo o entrenarlo y otra parte para testearlo o probarlo. Entonces la función que divide, esta vez no vamos a hacer división, y acá nos muestra que va a utilizar del módulo de algoritmos lineales, traer a Logistic Regression, a máquina de soporte vectorial, a K-Neighbor Classifier y a Decision Tree Classifier. Entonces esos son algoritmos que permiten hacer clasificación. Entonces ahí los vamos a ir conociendo. Logistic Regression, SVC es máquina de soporte vectorial, y K-Neighbor Classifier es el de los vecinos más cercanos. Ahí vamos a ver, eso es muy interesante, muy intuitivo, muy fácil de entender, eso es muy bueno. Y Decision Tree, o el árbol de decisión, también te lo van a seguir mencionando, también lo van a decir de Random Forest. Entonces, pero en este caso nosotros habíamos utilizado para la clasificación, esa vez era un perceptrón, una red neuronal, un perceptrón. Entonces, bueno, ya con eso decimos, bueno, un perceptrón, una red neuronal. Entonces, como que, bueno, así se va fijando el conocimiento, otra vez volviendo a repasar. Sí, entonces, Jane, nos estamos proponiendo, bueno, es que hay que gastarle un ratico a volver. Entonces, le decimos, vea, from, sklearn, punto, esos son, el perceptrón viene de qué clase. Perceptrón es también del linear model, yo creo, del linear model. Importa al perceptrón. Entonces mira, aquí nos lo trae. Perceptrón, recuerda que es una neurona, y una sola neurona es buena para clasificar solo cuando las clases son linealmente separables, que en este caso lo son. Entonces por eso traerlo. Entonces uno trae la herramienta llamada perceptrón. Pero hay muchas, mira que ya nos dijo, no, pero es que está el árbol de decisión, está el K-Neighbor Classifier, que es el de los K vecinos más cercanos. Hay muchos para hacer clasificación. Este es uno que habíamos visto alguna vez, entonces como que vayamos viendo varios, y uno dice, bueno, necesito el CLA o el detector de cetosa, entonces lo llama así, detector de cetosa, llamando a la clase perceptrón y ya la instancia. Como eso tiene un componente aleatorio, uno le puede poner un random state. ¿En qué número te gusta, Janis, en la vida? Usted le dice, yo este número, porque ese fue el día que nació Luan. Entonces, por ejemplo, todos son números claves para mí, son 12, 13, el día que nació Joseph. Es, por ejemplo, un número que te gusta. 16. Por alguna razón. Entonces, ¿por qué se pone acá eso? Porque como él trabaja de manera aleatoria, el ponerle un random state hace que cada vez que se corre el algoritmo se pueda obtener los mismos datos, a pesar de trabajar con datos aleatorios. Entonces, que los datos aleatorios que vuelva y cree sean los mismos cada vez que se corra. Entonces, hacer reproducible los resultados cada vez que se corra el mismo cuaderno. Entonces, es por eso que se establece un random state o un estado aleatorio, una semilla aleatoria. Entonces, así corremos y él nos constituye un detector. Cuando tenemos el detector, él necesita, ¿qué es lo que necesita el detector? ¿Cómo él aprende a clasificar? ¿Cómo es que aprende a clasificar? Porque hasta ahora no le hemos entregado, pues simplemente traemos un algoritmo, una red neuronal llamada perceptrón. Pero ella, ¿cómo va a hacer la clasificación? No, pero que hágale que a mí esa parte. Eso, pero entonces nosotros en realidad en Machine Learning es aprender de la experiencia. Entonces, en ningún momento al que va a clasificar al detector le hemos entregado los datos. Entonces, como decirle, vea, con estos datos aprenda a clasificar. Entonces, al detector de cetosa, le das los datos con el método fit. Le dices, ¿cuáles son los datos? X y Y, pero solamente en cuanto al pétalo. Entonces, de X vas a tomar
dos puntos, coma, y con una tupla le dices la tercera y la cuarta columna, separado con una coma. Muchas gracias, Anis. Sí, porque es una tupla de Python. Y una tupla de Python es un contenedor de información delimitado con paréntesis y donde la información es separada por comas. Muy bien, muy buena intuición. Y ya con eso le dijimos, nada más queremos clasificar en virtud de las dimensiones del pétalo. Un biólogo puede decir, no, voy a tener en cuenta todos los atributos, el ancho y los 4 atributos. Bueno, entonces tomaría todo el arreglo X. Aquí es porque quiere decir en virtud de un solo atributo. En virtud de uno solo, y ya así con eso puede el biólogo está diciendo, en virtud de estos nomás ya puedo saber cuándo una flor es setosa o no. Así mide la eficiencia en cuanto a la utilización de estos solo 2 atributos, y si el porcentaje o el desempeño del clasificador es del 100% o cercano al 100%, dice es excelente. O sea que los atributos de pétalo y sépalo, perdón, las longitudes de ancho y largo de pétalo son buenos predictores de setosa. Son buenos. Bueno, entonces mira, aquí le dimos los datos. Se es método FIT, ¿por qué? ¿Por qué le ponemos método FIT? ¿Ese FIT qué significa? ¿Qué la palabra FIT qué es? Es que qué bueno que supiera uno inglés. FIT, de fitness. De fitness también es como fitness, es como de ser muy fitness. Pero es como que fitness es como, yo lo quiero ver así hoy, porque casi siempre es como de delgado, pero hacerse delgado. Entonces el fit casi siempre es como, no nos deberían de mirar. ¿Por qué? Porque así uno la asocia a esa palabra, que eso en realidad, fit, ¿qué significa? Fit en español, mira, es que está este mundo, si estás muy... Adaptar o entrenar. Entonces dice, vea, ajustar. En realidad me gusta mejor entrenar. Dice como ajustar, y es como aprender de los datos cómo clasificar. Entonces, como el método FIT es el que en realidad está diciéndole, tome los datos para que aprenda a clasificar, aprenda de la experiencia, para poder, a partir de esos datos, ya cuando le den una nueva flor, decir, ¿es setosa o no lo es? Entonces, es por eso que se llama FIT. Así, entonces, vuelves a Visual Studio Code, lo corres, y cuando él termina, él pone esta leyenda, Perceptron Random State 16. Ahí es cuando ya aprendió a clasificar. Entonces, a mí me gusta ponerle esa parte. Aquí ya aprendió a clasificar o detectar setosa. Ya aprendió. Entonces, ¿y si ya aprendió qué quisiera yo? Ya aprendió. Ya aprendió. Entonces, Un muro en la evaluación. no. Lo que pasa es que eso no es que sea sencillo. Entonces uno aprende así, es que traigo la herramienta, una red neuronal, un árbol de decisión, un K-Neighbor Classifier, una herramienta, la instancio llamándola detector, porque para lo que quiero hacer, detector de setosa, si quiero un detector de setosa. Clasificación multiclase, clasificador multiclase, le da el nombre de él, de acuerdo a lo que él va a hacer, ¿cierto? Entonces aquí lo llamo así, y le da los datos, porque él necesita los datos para aprender. En realidad esto es aprendizaje de acuerdo a la experiencia. Por eso le tenemos que no olvidar que hay que entregarle los datos. En algún momento tiene que utilizar el método FIT, el método de entrenar con la experiencia, aprendiendo de la experiencia. Luego que él aprendió, a uno lo que dice, y si ya aprendiste de mí, vamos a probarte a ver que si hacer las cosas bien. Entonces, a nosotros nos gusta ver ese dataset de Iris está acá. Entonces dice Iris datasets, así, y él te lo trae de Wikipedia. ¿Y para qué? Porque ese dataset para los biólogos es una joya estudiada por Fisher. Y esa joya nos dice, vea, los que son setosa son los que tienen estas dimensiones, o estas. Los que tienen estas dimensiones son setosa. Pero como nosotros estamos clasificando en términos del pétalo, entonces con 1.4
de largo de pétalo y 0.2 de ancho de pétalo es setosa. Miremos a ver si este sí aprendió bien. Si con 1,4 y 0.2, él dice que es setosa. Entonces nos vamos para acá y lo vamos a hacer es verificar que sí está clasificando bien. Entonces agrega verificar que sí clasifica o detecta cetosa como queremos. Eso. Así. Entonces, le dice a ese detector en una línea de código, aquí viene lo de la Y, dices al detector, quiero que prediga, mira, quiero que prediga, y le entregas una lista de Python, entonces delimita entre corchetes y vuelves y pones una lista de Python porque él quiere que sea 2-dimensional, entonces por eso tengo que escribir corchetes y luego otra vez corchetes para que me quede un arreglo 2-dimensional. Si eso no fuera un par de corchetes sería un arreglo 1-dimensional y el método predict exige que sea 2-dimensional. Le escribo 1.4 porque el punto en Python es un punto, el punto decimal en Python es un punto, los datos se separan con coma, y 0.2 porque me dijeron que esas son las dimensiones de al menos una instancia que es setosa, 1.4 y 0.2. Hay otra que es 1.4.2 también, pero ya con esas otras medidas de sépalo. Y aquí con 1.3 y 0.2 también es setosa, 1.5 y 0.2 también es setosa. Entonces vamos a ver si este sí detecta bien. Entonces él debería, cuando lo corra, ¿qué me debería sacar si lo hace bien? Decir si es verdadero o es falso. Decime, y este es las dimensiones de algo que es setosa, entonces nos debe decir, esas son las dimensiones de una setosa. Debe decir True o false, o eso es verdad. Lo podemos hacer con que la salida sea un booleano, true o false, o puede ser un número. Y si fuera un número, ¿qué número sacaría para decir que sí? 0. 0 para sí. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, porque eso también depende de cómo aprendió. Entonces ya dice que con 0 porque él estaba, cuando le entregamos los datos Y tenía 0 para la setosa y 1 y 2 para las que no lo eran. Entonces en este caso nos debe decir 0. como Janir lo dijo. Así, porque así le entregan los datos. Si se los hubieran entregado de manera booleana, entonces lo diría de manera booleana. Y usted con Python, mira lo bacano. Usted puede decirle, vea, sí. Los americanos el sí condicional es if, ¿cierto? Sí. Eso lo estamos hablando la otra vez también. Si esto es un 0, haga esto. Imprima, print, un mensaje, porque es mejor que nos saque un mensaje. No eso de array un 0. No. Estas dimensiones de pétalo corresponden a una flor setosa. A una flor setosa. Eso. Es que cuando se sea 0, ahí sí. Entonces, mire, lo corremos otra vez de nuevo y él nos saca estas dimensiones de pétalo corresponden a una flor setosa. Y cuando sea diferente, ¿qué haga? Entonces aquí nos le ponemos los americanos hacen para decir, y si no, y si en el caso que no sea, ¿qué imprime? Entonces algo parecido. Entonces control C, como es algo parecido, vuelvo y lo pongo acá. Mire que tiene que quedar a 4 espacios de acá. 1, 2, 3, 4 del else. Control V, esa es la indentación para poder que él sepa que en el caso contrario, ¿qué debe hacer? Entonces, lo que esté a 4 espacios después del else. Así, entonces, estas dimensiones de pétalo, no, para que la gente no se va a confundir, no bien grande, no, corresponden a una flor setosa, ¿cierto? Le dar así, tac. Entonces, aquí dice corresponden. Ahora, pongámosle unas que no corresponden. Vamos a ver. Una que no corresponde es 4714. 4714, vamos a ver. Vamos a ver qué tanto aprendió. 47, 4.7, 1.4.
y él no, corremos y dice, estas dimensiones no corresponden a los rectángulos. Qué bien es. O sea que como que él lo está haciendo bien. Pero, Janis, ya vimos, ya verificamos que ese se aprendió, al menos con dos instancias, o dos flores, o dos conjuntos de medidas. Sí, ¿qué más falta hacer? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Clasificar, y queríamos verlo cuando se nos dice que él vea, la meta es trazar esa línea. Entonces, lo que vamos a hacer es, dígame, de una línea yo necesito siempre, dígame los parámetros de ella, la pendiente del intersecto, y grafíquela. Entonces es por eso que él, yo le digo al detector que me diga cuál es el intersecto, punto intercept, y él me lo completa, guión bajo, y él me lo dice, el intercepto, él me dice acá, punto intercept, y me trajo esos tres números. Espérate, yo me acuerdo porque es que él trae esos tres, y nosotros debemos de tomar uno solo de ellos, porque es para una sola recta. Esta cosa tengo que consultarla porque no me acuerdo por qué me trae tres. El método de intercept, creo que no. Vamos a tomar en este caso el 2, porque miren que esa recta, donde debe cortar al eje Y es más o menos en 2, mira aquí. O sea que va a ser una recta que pasa por acá, vea. Entonces el intercept es el intersecto con el eje vertical, el intercept es el B de la recta. Entonces vamos a tomar el primer número, entonces le tomamos con indexación, dado que ese es un arreglo en NumPy, decirle que voy a tomar el primero es poner entre corchetes el 0. Entonces mira que me toma al primero. Entonces eso es, cuando tengo un arreglo en NumPy, entre corchetes 0, es decirle, de las componentes tome la primera. Decirle, de las componentes de ese arreglo en NumPy, tome la primera. Entonces ahí ya tomamos, y esa va a ser mi B de la recta. Las rectas, el B se denota, el intersecto se denota con la letra B. Y uno necesita de la recta también la pendiente. La pendiente se denota usualmente con la letra M. Entonces le decimos al detector de setosa punto coef. El método coef guión bajo me da los coeficientes. Y mire que él me va a decir, ¿y cuánto quedó esa pendiente? Esa pendiente me dio otra vez 3. No me acuerdo por qué le está dando todos esos. Tengo que revisar en la documentación del perceptrón por qué él dio todos esos números, porque nada más necesitamos uno solo. Mire que la pendiente tiene que ser negativa, ¿cierto? Mira que la pendiente de esa recta tiene que ser negativa, porque mira que es una función decreciente. Es así. Las funciones crecientes, así. Entonces, esta tenía que ser de pendiente negativa. Entonces, en este caso vamos a tomar de ese arreglo, voy a tomar el menos 0.5, este primero. Entonces, para hacer eso, yo le digo, vea, corchetes, indexación de arreglos de NumPy, de la primera fila con el 0, la primera columna con el 0, para que tome de la primera fila y primera columna. Sí, porque primera fila, primera columna, primera fila, primera columna, y así me toma el menos 0.5. Miremos que efectivamente me trae al menos 0.5. Y ese va a ser mi nuevo M. Entonces yo le digo, por reasignación, M es la primera componente de ese arreglo. Eso se llama como reasignando. Y así yo le digo M, y mire que ya M quedó en menos 0.5. Entonces así ya tengo los dos parámetros, B y M de la recta. Dice, B no está definido, vamos a ver, porque fue que raro, porque aquí ya lo corrí. Vamos a ver. Mira, entonces B es 2 y M es menos 0.5. Entonces ya sabe cuál es la recta. Ya sabe los parámetros de la recta. Es que una recta es de la forma y igual a mx más b. Y igual a mx. Entonces ahora sí, grafíquela. Así, entonces para graficarla le dices en qué dominio. Entonces le dices dominio. Entonces, ¿en qué dominio vas a graficar? Del mínimo de los datos de x, corchetes, 2 puntos, 2, o sea, del ancho, el dominio va a ser en el eje horizontal, del mínimo de los anchos, de las longitudes de pétalo hasta el máximo
hasta el máximo de los mismos. Entonces yo cojo este mismo, control C, control V, aquí, ya no pongo min, sino max. Entonces le pongo en qué dominio va a graficar, del mínimo al máximo. Del mínimo al máximo de el atributo del horizontal. ¿Falta qué? La X. Max, sí, muchas gracias, mira. Max. Así ya tengo el dominio. Bueno, ¿y el rango cuál es? Para la recta. Bueno, el rango es, bueno, pues el rango va a ser, es ese dominio, son 2 numeritos, voy a dejarlo en una lista de Python, es decir, delimitado con corchetes, así. Y quiero que sea mejor un arreglo de NumPy, entonces pongo paréntesis y aquí paréntesis y aquí le pongo np.array. Como nunca he utilizado el np, es porque nunca he importado la librería NumPy, entonces, que es para manipular arreglos matriciales, arreglos de números. Entonces import numpy as np. Entonces así él nos crea, y entonces nos creó 2 puntos para el dominio, y vamos a crear, como vamos a graficar una recta, 2 puntos para el rango. ¿Y cómo se hallan? Pues coge al dominio, lo multiplica por m y le suma b, porque en la recta es y, el rango, es igual a m por x más b. M por x, de pronto uno casi siempre escribiera m por x más b. ¿Te acordás de la ecuación de una recta? Más b. Vamos a ponerla aquí también en comentario. Y igual a mx más b. Eso es muy importante que uno sepa como la forma general de una recta. Dependiente de m, intersecto b. Y igual a mx más b. Esa la vimos en matemáticas básicas. Matemáticas básicas, después en matemáticas 1 nos lo siguen repitiendo, y en matemáticas 2 otra vez, o sea que eso siempre, y después en estadística otra vez para regresión lineal, o sea que entonces la ecuación de una recta siempre nos va a acompañar, siempre. Entonces ya con eso, ya tengo eso. Mira que cuando lo corro ya creo dominio y rango, y cuando creas ya le dices aquí le dices aquí, ya lo tienes, entonces plt.plot para trazar líneas, y le dices grafique dominio, coma rango, porque en español, porque así lo hemos nombrado, que él tiene también otra función que se llama range, y mire que cuando lo grafica, él grafica esa recta. ¿Qué nos falta antes? Los datos. No, para que se vean ahí separaditos, ¿cierto? Entonces uno dice, queridos datos, que ustedes que estaban aquí, vengan a mí, ¿cierto? Entonces están, que los coge con todo. Y le dice, simplemente, o sea, que es como un agregar. Entonces que graficar en esas librerías es como, grafico uno, y si pego el otro, entonces también grafica el otro, ahí mismo. Y lo graficamos. Y mire que Janis ha clasificado los buenos de los malos, al que le presto, del que no le presto, a la exitosa de la que no es. Mira que ya nos cumplió la meta. Muchas gracias, Janis. Gracias a ustedes.